¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su segmento Última Hora Salud. El día de hoy me encuentro con Luis Hidalgo, el doctor. Él es cirujano bariátrico. Justamente hoy vamos a hablar y abordar diversos tópicos en cuanto a la obesidad. ¿Cómo actuar frente a esta problemática? Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro segmento. Muchas gracias, Cristel, por la invitación. Y hablar de un tema tan importante en la actualidad es hablar de obesidad. La obesidad hoy en día se considera una pandemia mundial, ¿sí? Es un problema de salud que no solamente se considera como un exceso de grasa en el cuerpo, sino también trae consecuencias tanto a corto como a mediano y largo plazo. ¿Será también por el ritmo de vida que llevamos en la actualidad? Sí, las causas en sí pueden ser varias. La ingesta de calorías excesivas, la falta de ejercicio, la parte genética también es importante en relación al metabolismo lento del paciente. Existen algunas teorías en cuanto al origen de la obesidad, ¿no? Pero en sí, lo que genera como consecuencias derivadas de la obesidad, tales como diabetes, hipertensión, hígado graso, son problemas de salud que generan aproximadamente 10 años menos de vida un paciente obeso en relación a un paciente que no es obeso. Doctor, justamente hace una semana acudí a un congreso en el que me llamó bastante la atención cuando mencionaron que, el desayuno es la comida más importante del día, ¿no? Y a veces esto puede prevenir también lo que es la obesidad. ¿Es un mito o una verdad? Alimentarse bien no significa solamente comer las 3 veces al día o las porciones divididas a media mañana o media tarde. Significa aún más, no solamente la división de las comidas, sino qué tú estás comiendo, cómo divides el plato en relación a las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Exactamente. Eso es un campo un poco ya como parte de nuestro equipo multidisciplinario que se encarga de la nutricionista, ¿sí? ¿La obesidad también puede ser hereditaria? Sí. Como le mencionaba Cristel, una de las causas también como consecuencia es el factor genético. El factor genético también viene de la mano con la generación de obesidad en relación al metabolismo lento del paciente. Y cuando una persona es sedentaria también. Exactamente, eso ya son los factores externos, sí, en relación a la alimentación y al sedentarismo. ¿Cuáles son las consecuencias en sí? Entonces, como consecuencias hay varias, ¿no? Ahí tenemos la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, el hígado graso, la apnea obstructiva del sueño, que en sí la gente a veces lo manifiesta como un ronquido, una dificultad o un atrancamiento en la noche, que incluso la pareja se asusta, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Te atrancaste. Entonces es porque el paciente está muy gordito y le dificulta respirar en las noches por la cantidad de grasa que tiene a nivel de la parte superior. ¿Qué plan alimenticio recomendaría para que no lleguemos a esta gran problemática como lo es la obesidad? Le comento, Cristel, que el paciente que llega a consultar con un cirujano bariátrico es aquel paciente que ya ha pasado múltiples meses, si no decimos años, tratando de bajar de peso con dieta y ejercicio. Pero normalmente no llegan al objetivo. Sobre todo cuando ya la obesidad es extrema o cuando hay un problema de obesidad grado 2 o 3, como ya veremos más adelante, de acuerdo al índice de masa corporal, el paciente no logra su objetivo solamente con dieta y ejercicio. Entonces es por eso que justamente es ahí cuando acude al cirujano bariátrico para que le dé una opción y le explique cuál es el beneficio y los riesgos de un procedimiento. Ok, listo. Entonces, ¿cómo saber si necesitamos una cirugía bariátrica? Ya, entonces ahí viene el punto clave, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en la actualidad lo que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es muy fácil de calcular. Se divide el peso en kilos del paciente para la talla al cuadrado y se calcula. Y tenemos un índice de masa corporal que ya podemos ver en el video, ¿no? Vamos a ver ahí el índice de acuerdo a la obesidad grado 1, 2 y 3. Los valores, ¿no? Si el paciente tiene más de 30 de este índice, ya es un paciente obeso.
pero es un paciente obeso tipo 1. La indicación en la actualidad para considerar un procedimiento quirúrgico es a partir del tipo 2, es decir, con un índice de masa corporal más de 35, pero que además este paciente tenga algún problema relacionado de salud como los que mencionamos antes, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión o el hígado graso. Pero si el paciente tiene una obesidad ya muy extrema, es decir, más de 40 o 50 o 60 aún de este índice, son pacientes súper obesos. Ese paciente ya tiene de entrada una indicación para un procedimiento bariátrico. ¿Existe una edad determinada para acudir a esta normalmente muchas de las sociedades, sobre todo la sociedad americana, ha plasmado ya en sus guías que la cirugía puede ser segura entre los 17 años hasta los 60 años. Ese es un lindel de edad que tenemos nosotros para trabajar con pacientes. Pero hoy existen otros problemas más, como por ejemplo la obesidad en los adolescentes. Ya se ve obesidad desde la niñez y a la adolescencia ya llega un paciente súper obeso. Ahí hay que hacer un poquito más de hincapié porque es un tema diferente. Pero normalmente dentro de los 17 a los 60 años, con todos los riesgos y beneficios de la cirugía, pues se podría hacer garantizando primero el objetivo principal de la cirugía, que es bajar de peso, ¿no? Controlar el peso, que este peso se mantenga bajo en el tiempo y mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son los beneficios específicos que conlleva lo que es una cirugía bariátrica? En las ventajas o beneficios de la cirugía bariátrica están principalmente la baja de peso. Okay. Normalmente se estima que el paciente puede bajar de un 50 a un 70% del exceso de peso. ¿Ya? Cuando baja un 70%, la cirugía es exitosa del exceso de peso. Entonces, esto se logra aproximadamente hasta el año y medio, pero la baja de peso es más drástica o mayor a los primeros 2 a 3 meses. Pero el paciente logra bajar de peso hasta el año y medio y de ahí se estabiliza su peso, ¿sí? Ahí es cuando el paciente tiene que todavía continuar con su vida saludable para no recaer luego con reganancias de peso. Claro. Dentro de lo que es la cirugía bariátrica existen 2 que son los más mencionados actualmente, que es la manga gástrica y el bypass. ¿Nos puede hablar con respecto a este tema? Hay otro video que nosotros tenemos también en las redes sociales entre diferencias de manga y bypass, pero de manera general, los 2 procedimientos, Cristel, son beneficiosos para el objetivo que estamos buscando. Tanto la manga gástrica o el sleeve gastric y el bypass son 2 procedimientos que logran disminuir el exceso de peso, ¿sí? Aproximadamente, como le mencionaba, entre un 50 al 70% del exceso, ¿sí? Pero no solo eso, si el paciente tiene alguna comorbilidad, es decir, las que mencionábamos, diabetes, hipertensión, hígado graso, también se controlan estas comorbilidades. O sea, el paciente puede tal vez dejar de tomar antidiabéticos orales para la diabetes o puede dejar de inyectarse incluso insulina. Okay. Pero ¿por qué sucede esto? Porque el paciente baja drásticamente de peso y puede controlar esos problemas que se generan por obesidad. Tanto con los dos se puede lograr el objetivo. Las diferencias entre uno... Exacto, ¿cuál es el más recomendable? Le comento, Cristel, que hasta ahora, en la actualidad, con la evidencia actual que tenemos, a pesar de que el bypass es el estándar de oro en cirugía bariátrica, ahora ya ha cambiado mucho eso. Porque tanto el uno como el otro, a pesar de que son exitosos, se han visto a gran escala que los resultados son similares. Entonces no podríamos generalizar y decir este es mejor o este es peor. Entonces lo que sí tenemos que hacer es individualizar cada paciente. Es decir, activar el equipo multidisciplinario. El paciente viene a una consulta nuestra y no solamente le veo yo como cirujano, sino también la nutricionista, el psicólogo, el endocrinólogo, exactamente. Y con eso se logra que el resultado sea el deseado. Sea favorable, exactamente. ¿Cuáles serían los consejos o recomendaciones antes y después de esta cirugía? Bueno, lo principal sería que el paciente haga conciencia y se dé cuenta de que tiene un problema. Y ese problema tiene un nombre, ¿no? Que es la obesidad.
Entonces, el momento que el paciente haga conciencia de esto, va a buscar o debe buscar a un cirujano bariátrico. Parte de los consejos antes y después de la cirugía, como mencionábamos dentro de la necesidad de una cirugía o no, está que se active el equipo y que el equipo le vea al paciente tanto antes como después de la cirugía. Porque si el paciente después de la cirugía ya se operó y piensa que con eso ya se solucionó su problema, no es verdad. Tiene que hacer un control de su patología como cualquier otra enfermedad crónica, porque la obesidad es una enfermedad crónica. Entonces, si un paciente hipertenso o diabético está tomando medicinas para toda la vida, se tiene que controlar toda la vida. El paciente obeso, que gracias a la cirugía deja de ser obeso, también tiene que controlarse durante toda la vida. Porque no va a servir de nada. Si es que él luego no tiene malos hábitos alimenticios y recae en cuanto a la alimentación, a la falta de ejercicio, a un mal estilo de vida, por ejemplo, consumo excesivo de licor, de harinas, etc., el paciente después de la estabilización del peso va a recaer. Y esos son los problemas que estamos viendo en la actualidad. La reganancia de peso, que es sobre todo porque no existió un control adecuado de este paciente en el postoperatorio. Doctor, ¿cómo lo pueden seguir en sus redes sociales? Bueno, nosotros estamos tanto en Facebook como en Instagram como Dr. Luis Hidalgo. Les invitamos a que visiten nuestras páginas. Los teléfonos los vamos a dejar ahí en el canal para que los puedan revisar, y gustosos de compartir con ustedes este programa con Estel. Muchas gracias por la invitación y bueno, decirles a todos que visiten nuestro centro. Es un centro de cirugía laparoscópica bariátrica, sobre todo para el manejo complejo del paciente con obesidad y sus consecuencias. Doctor, muchísimas gracias por habernos otorgado esta entrevista. Gracias. Recuerden que estamos siendo transmitidos por la señal de Vito TV y el canal 216 de TV Cable. Hasta la próxima.